En algunas ocasiones puede ocurrir que los datos de un campo estén formados por la conjunción de otros datos. Es en este caso en donde vamos a recurrir a las funciones de texto para descomponerlos y poder utilizarlos en nuestra tabla dinámica. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, mediante el uso de funciones de texto, vamos a hacer que, por ejemplo, el campo id cliente, que tiene una serie de valores en cada una de sus celdas, vamos a utilizar una función que nos va a permitir descomponer cada uno de los elementos de ese dato en sus partes individuales. Posteriormente, con el uso de otra función, vamos a asignarle un valor a cada uno de esos elementos individuales y por último, gracias al uso de otra función, vamos a unir todos esos datos para que nos generen el tipo de dato que necesitamos. Estamos viendo que en esta tabla tenemos el campo id cliente, que está compuesto por una serie de valores alfabéticos. Estos valores vamos a utilizarlos, como vimos hace un instante, para convertirlos a números, pero los vamos a tener que hacer de forma individual, es decir, vamos a tener que separarlos, descomponerlos en cada una de sus partes. Estamos viendo que cada uno de estos datos está compuesto por 5 caracteres. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es insertar la cantidad de caracteres que necesitamos, la cantidad de campos que necesitamos. Vamos a hacerlo desde acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y me está faltando uno. Ahí está. Vamos a ponerle a este 1, a este 2, a este 3, 4 y 5. Ok, vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es una función que nos devuelva como resultado el primer carácter de este dato que tenemos aquí. Para eso vamos a utilizar una función que se llama izquierda, que como vemos devuelve el número especificado de caracteres del principio, o sea de la izquierda, de una cadena de texto. ¿De qué texto? Bueno, del texto que tenemos en esta celda. Vemos que la tabla identifica al campo con el nombre, ya no con la referencia de celda, y ahora, separando con coma o con punto y coma, dependiendo de cómo lo tengamos configurado en nuestro sistema, le vamos a indicar cuántos caracteres queremos que devuelva. 1, porque solo necesitamos el primer carácter de la izquierda. Si aprieto Enter, la magia de utilizar las tablas es que no tengo que hacerlo ni siquiera arrastrando el controlador de relleno, es decir, esta herramienta que me permite copiar y pegar todos los datos. Entonces, aquí vamos viendo y entendiendo la utilidad de las tablas para trabajar dentro o para crear tablas dinámicas. Vamos a repetir lo mismo, pero ahora vamos a extraer los datos utilizando otra función, porque aquí lo que necesito es que solamente aparezca el segundo carácter de este dato. Entonces voy a utilizar una función que se llama extrae, que lo que hace es devolver los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y una longitud inicial. Entonces, primero le indico de qué texto, la posición, la posición inicial, es decir, a partir de qué número de carácter quiero que empiece a extraer, en este caso del 2,
y qué cantidad de caracteres quiero que extraiga. 1. Es decir, quiero que de todo el texto, a partir del segundo carácter, me extraiga uno solo. Aprieto Enter y vemos entonces cómo conseguimos el resultado. Quiero ser en esto enfático. Obtuvimos 831 resultados en un solo golpe de tecla. Entonces me parece importante destacarlo porque aquí estamos viendo el valor de saber utilizar las tablas para organizarlas posteriormente como tablas dinámicas. Voy a extraer otra vez el tercer carácter del texto que se encuentra en esta celda. La posición inicial ahora es la tercera y quiero que me extraiga un solo carácter. Repetimos con la función extraer porque aquí están en el centro los caracteres y tenemos que decirle a partir de cuáles y cuántos. Entonces otra vez le indicamos el texto, la posición inicial. Recordemos que la posición inicial siempre se va a relacionar con el nombre que le pusimos a ese campo. Y el número de caracteres 1. Por último, vamos a devolver los resultados en este campo, pero utilizando la función derecha del texto que se encuentra en esta celda y un solo carácter. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuestro primer resultado. Ahora, una vez que obtuvimos estos datos, lo que debemos hacer es convertirlos en números. Para esto vamos a generar nuevas columnas o nuevos campos. 6. No nos preocupamos por el nombre, porque ahora se lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle el nombre provisorio código 1, código 2, código 3, 4, y 5. Entonces, una vez que tenemos los campos identificados, vamos a utilizar una función que me va a devolver el número al que corresponde ese carácter. Este carácter es, en este caso, la letra A mayúscula. Esa letra A mayúscula tiene dentro del sistema una asignación a un código numérico específico. Entonces, utilizando la función código, que como vemos devuelve el número de código del primer carácter del texto del juego de caracteres usado por su PC. Simplificando significa que le va a asignar el número correspondiente a esa letra. Entonces, si te interesa aprender más sobre las funciones y la utilidad, te invito a repasar en mi curso de experto en funciones de Excel la utilidad de cada una de las funciones que podemos llegar a necesitar. Es realmente muy útil, muy completo y es demasiado extenso como para explicarlo aquí. Te invito a que lo veas para que te sea de utilidad. En este caso solamente vamos a utilizar la función código para devolver el código correspondiente a este texto. Vemos que donde está la letra A devuelve ese resultado, pero donde está la letra B devuelve el número siguiente y así podríamos seguir hasta la última letra, que en este caso sería la W, que es el número 87. Repetimos lo mismo. Acá sí es realmente sencillo porque es siempre utilizar la misma función. Código para la segunda, el segundo campo.
código 4 con el campo 4 y código 5 con el campo 5. Ok, aquí tenemos entonces los datos separados y convertidos en código. Ahora nos falta un último campo que se va a llamar code ID cliente, porque aquí adentro es donde vamos a unir todos esos valores para formar ese dato. ¿Cómo los vamos a unir? Con la función concat, que concatena una lista o un rango de cadenas de texto. ¿Qué textos? Bueno, este que está acá, para Excel son textos, el 2, el código 2, el código 3, el código 4 y el código 5. Ahí vemos entonces cómo estos datos se unieron o se concatenaron para obtener el resultado que queríamos obtener. Pero aquí voy a explicar algo, porque así como está estoy viendo los valores, pero lo que estoy viendo es el resultado que la función me arrojó, no el número. Estamos viendo la representación de esa función en formato de número, pero no es el número como tal. Lo que quiero es que mantenga el número, pero que no me aparezcan las funciones. Si yo cometiera el error, lo voy a hacer a propósito, de eliminar lo que ya no necesito, vemos que me da un error ref porque ya no encuentra las referencias de celdas asociadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy simple. Selecciono este campo, presiono Control C para copiarlo, voy en la ficha inicio a el botón pegar, pero le digo que quiero pegar los valores que están dentro de esas celdas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Aquí vamos a seleccionar desde la celda M2 hasta la celda que debe ser M831. Vamos a hacerlo desde el campo de nombre, desde el cuadro de nombres, M831. Presionamos Enter, aquí me debo haber equivocado, M2 hasta M831. Ahí está. Seleccionamos todo el rango de celdas que contiene funciones. Lo copiamos presionando Control C y ahora le decimos que pegamos los valores. Entonces, ahora sí, si presiono escape para quitar la marquesina, vemos que donde sea que me pare, siempre voy a tener un número y ya no una función. Entonces, ahora sí, con toda tranquilidad, puedo eliminar los campos que utilizamos. Y ahí me queda entonces el campo creado con funciones de texto llamado code ID cliente.